Buenas tardes. Volvemos hoy en De Todo para Todo, programa para ustedes sobre lo que es filosofía, de historia y educación, que son los tres fuertes que yo doy acá en este nombre. Y vamos a hoy a tratar un tema un poco más profundo, entrando dentro de lo que es la filosofía sociopolítica. Hoy, como siempre, les está hablando Enrique Sturjan, desde acá, desde su canal de Todo para Todos, como ya les dije. Y vamos hoy ya entrando en este tema de político-filosófico, es decir, la filosofía política, más allá de lo que es la inclusión del contexto religioso, como hemos estado haciendo progresivamente, para irles dando a ustedes una perspectiva de cómo se maneja la manipulación histórica del pueblo, ¿no? Para ello, bueno, comenzaré hoy por definir claramente lo que es la filosofía sociopolítica o lo que llaman filosofía política, de donde se desprenden las ideologías, por supuesto, y para mí, desde mi punto de vista, muy personal por ahora, también las teologías como una de esas ideologías, claro está, sus diferentes vertientes, ¿no? La filosofía política, por su parte, tiene una función esencial, ¿no? Y muy práctica para el ser humano, a pesar de que a menudo se le percibe como una disciplina meramente teórica, pero es algo mucho más que eso, ¿no? No se limita a un ejercicio académico solamente, sino que tiene un impacto directo en cómo vivimos y en cómo se organizan nuestras sociedades. De hecho, de allí nace justamente la filosofía política, las ideologías. Entonces, aquí les explico para qué sirve la filosofía política. Vamos a ir puntualizando para irnos poco a poco yendo a lo que estoy tratando yo de explicar completamente, ¿no? Eh, por ejemplo, la filosofía política sí, clarifica conceptos fundamentales como el análisis y la definición de términos que damos por sentados, pero que son complejos y a menudo controversiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como qué es la justicia, qué significa ser verdaderamente libre, cuál es el significado de la democracia o de igualdad, eh, cosas que al reflexionar sobre estos conceptos nos ayuda a entender las bases de nuestras propias creencias y las de los demás, como lógico, ¿no? También nos ayuda para fomentar el pensamiento crítico, que es la base por la que se creó este canal y por la que yo estoy contribuyendo con él, puesto que esto nos enseña a cuestionar el status quo y a no aceptar las estructuras de poder así nada más, pues, en lugar de limitarse a describir cómo funcionan un gobierno. La filosofía política nos impulsa a preguntarnos si ese gobierno es justo, eh, si es legítimo y si realmente beneficia a la sociedad. A veces la democracia no es muy justa. Esto pasa bastante a menudo. En los programas pasados estábamos hablando justamente de algo que llaman democracia en plenas monarquías, como las democracias que tienen reyes. Caso de Inglaterra, España, muchos países nórdicos, donde se dice que hay democracia, pero no las hay. Realmente son unas monarquías que se basan en la teocracia, ¿ok? Como la tienen Irán, por ejemplo, Israel, que dicen que es una democracia, de hecho dicen que es la única democracia de Oriente Medio, pero resulta que Siria tiene el mismo tipo de democracia, es por elección. Irán tiene democracia también, ahí se elige un presidente, pero por sobre este está el líder religioso que viene siendo el ayatolá. En el caso de Israel, el líder religioso básicamente es el elegido por el pueblo, ¿no? Que viene a ser en este caso Netanyahu. Entonces,
La idea entonces es evaluar las herramientas, ¿no? De detectar las falacias y evaluar a su vez los argumentos y formar opiniones bien fundamentadas sobre estas cuestiones. De allí se basa la retórica, ¿no? Y la lógica. La idea es ver cómo a través de estos pensamientos críticos, se legitima o se critica al poder, ¿no? Históricamente, las teorías políticas han servido tanto para justificar el poder de los gobernantes como, por ejemplo, a través del concepto de contrato social, eh, también se ha servido para criticarlo, ¿no? Por supuesto, y oponerse a él, ¿no? Proporciona un marco para evaluar si una autoridad es legítima y moralmente aceptable, lo cual está en este momento en vilo con el caso de Netanyahu, justamente. Eh, la idea es que sin una base filosófica, la obediencia al poder sería simplemente una cuestión de fuerza, no de razón, no de razonamiento, ¿no? Entonces nos sirve entonces o como base para las políticas públicas y las leyes, ¿no? Esta conciencia crítica. Las ideas de los filósofos políticos han influido directamente en la redacción de constituciones, de leyes y declaraciones de derechos, ¿no? Por ejemplo, las ideas de John Locke sobre los derechos naturales, y yo les hablaba hace poco de la educación, como se está dando acá en México, y como se estaba intentando hacer en Venezuela a raíz de la asesoría o los consejos del filósofo Enrique Dussel con su filosofía de la liberación. Y ayer compartimos un programa, un video, donde se tocaba este tema, porque justamente hay que trascender, no solamente quedarse en la filosofía de la liberación, sino que hay que completarlo. Y lo decía el profesor Jalife, que México se ha quedado porque hay una parte en la educación que no ha avanzado. No, está muy bien lo que nosotros siempre hablamos, volver al pasado, crearnos, no, rescatar la historia y no esa que nos inventaron, los barquitos de Colón, tierra, descubrimos tierra, no descubrieron tierra, la tierra estaba aquí, los que llegaron fueron ellos. Y toda esa historia hay que rehacerla, redescubrirla y así poder darle al continente americano, lo mismo están haciendo los africanos, fíjense que están pidiendo que se arregle el mapa de África, porque África realmente es 5 veces más grande de lo que se le pinta en el mapa y hace ver muy grande a Europa y resulta que Europa es un país pequeño de los africanos. Y a Europa se ve muy grande y resulta que no lo es. Europa realmente es pequeña. Como yo decía el otro día en una conversación, por ejemplo, el caso de Alemania es prácticamente un estado y medio como el estado Bolívar en Venezuela. Entonces, todas estas cuestiones hay que corregirlas en la historia, fíjense, estamos hablando de la cartografía y en la educación hay que hacer mucho trabajo allí. Es una de las cuestiones en las que yo me centro porque el idoneísmo, mi filosofía, se basa se fundamenta en un cambio en la educación para crearle al niño mentalidad crítica. Lo dije en un programa, también se colocó en un video, sobre lo que resultó ser cuando Simón Rodríguez le aplica filosofía a Simón Bolívar y vean lo que nació, un libertador, no un conquistador. Es lo que diferencia, ¿no? Aun cuando muchos conquistadores han utilizado la filosofía, ¿ok? Dado el caso de Napoleón, por ejemplo, Marco Aurelio y otros el mismo Carlos Magno, ¿ok? Entonces,
Alejandro Magno, digo. Entonces, la filosofía tiene una función de gobernabilidad. De hecho, Bismarck, estaba viendo un programa, lo aplicó en Europa y lo dijimos en una parte de un programa, un video que se hizo sobre la parte económica. Bismarck aplicó filosofía y lo que era la parte de su contrato social en Alemania, y fue el creador de ciertos derechos como las pensiones, y las jubilaciones y todo esto, pero lo hizo con una funcionalidad, pues, la del poder. Cuando la gente se jubilaba ya prácticamente estaba muerta. En aquella época creo que el de 65 años y se jubilaban a los 64. Fue un truco, una trampa que todavía se aplica porque todavía nos seguimos jubilando entre los 60 y 65 años. Es raro los países que tienen un poco más. Y la esperanza de vida aumentó de los 65 a los 73, 75 años. Ahí es donde sale gente como Christine Lagarde, que dijo que había mucha gente que se estaba poniendo vieja y con las políticas que se han hecho sobre el control social. Eso lo estábamos hablando en el programa de esta mañana, en el video de esta mañana de Kissinger, donde se comenzó a tener políticas para implementar los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas, los preservativos, el aborto, la homosexualidad. Todo esto se le dio un auge a fin de disminuir la cantidad de población en función de este informe, creo que se llamaba NSSR 200, el informe Kissinger le llaman. Eso lo pueden conseguir en nuestra parrilla de videos, y para que vean cómo las políticas se dirigen en función de la filosofía, ¿no? Y se utilizó ahora en las filosofías de las liberaciones, tanto de la parte de homosexualidad, la parte de las mujeres, el feminismo, y todas estas filosofías se utilizaron en función del poder. Por ahí es donde yo digo que, a su vez, como lo decía el terremoto en Venezuela, donde se dijo que era un castigo de Dios por la independencia y pelear contra el rey, porque Dios había puesto el rey, como les estamos diciendo, se utiliza todo esto, es un entrelazado, un entramado para dominar a la población. Entonces, como les decía, sirve de base para las políticas públicas y las leyes, ¿no? Las ideas de los filósofos políticos han influido entonces directamente en la redacción de constituciones, leyes, derechos y todo esto. Por ejemplo, las ideas de John Locke, como les estaba diciendo. John Locke, para el que no lo sabe, fue quien sentó las bases para la Declaración sobre los Derechos Naturales, ¿no? Y los Derechos Humanos, que también influyeron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de Venezuela y de muchas otras partes. El pensamiento de Karl Marx, por su parte, mejor dicho, Karl Marx Carlos Marx impulsó movimientos revolucionarios y la creación de un sistema político alternativo, un sistema socialista. De esto vamos a estar profundizando porque la filosofía del idoneísmo no toma solamente la visión de Marx, y ahí es donde estábamos hablando del sectarismo, de que las ideologías son sectarias y en sí son divisionistas y son segregacionistas, y por ende siempre dejan un arriba y uno abajo, sean cuales sean. El comunismo, el anarquismo o el capitalismo, por ejemplo, por hablar de estas tres nada más. Porque el anarquismo entra, eso lo voy a explicar en el programa que viene, dentro de lo que es el periodo de llamado revoluciones. Es como una anarquía, como lo decía Gramsci, la crisis, ¿no? Lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. Y en el medio aparecen los revolucionarios, que son justamente los anarquistas. Porque en el momento hay una anarquía, porque no aceptan aquello y quieren lo otro, pero los que están en aquello no quieren que esto se acabe, y los que quieren que nazca no terminan de
cuajar la idea, digamos de alguna manera, de hacer la idea para que nazca debidamente. Y siempre cometen errores y terminamos en el ciclo histórico. Todo esto lo vamos a explicar en el programa que viene para que vayamos entendiendo cómo funciona. Recuerden, tenemos acá el chat abierto. Pueden darnos su colaboración, su contribución a ideas y todo lo que tengan, preguntas incluso, sobre lo que estamos hablando en este programa. Entonces, como les decía, ya va, voy a arreglar un poquito acá. Estoy arreglando acá el volumen del micrófono, pero no me lo quiere arreglar. Entonces, bueno, espero que lo estén oyendo bien. Está en mínimo acá. Debería estar por la mitad más o menos. Pero bueno, la idea entonces es que esto nos ayuda a entender el presente y el futuro, como les estaba diciendo, estudiar las teorías políticas del pasado, nos permite comprender por qué nuestras sociedades son como son hoy en día, nos da una perspectiva histórica o para analizar los desafíos actuales, los problemas actuales, las desigualdades sociales, los conflictos globales o el papel de la tecnología en la política. Además, nos ayuda a imaginar y proponer nuevos modelos de sociedad. Justamente allí sale o nace el idoneísmo. Como decía, en resumen, la filosofía política entonces es crucial para cualquier ciudadano que quiera participar de forma informada y consciente en la vida cívica. Nos ayuda a entender los valores que rigen nuestra convivencia, nos enseñan a ser críticos con el poder, aunque estemos a favor del que está gobernando, y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Aquí hay otra ahí que yo voy a incluir más adelante, pero esto es poco a poco. Recuerden su canal, pongan su like, suscríbanse si no lo han hecho. Pueden contribuirnos al canal, recuerden esto, por vía directa, la forma está en la descripción. Recuerden que también pueden suscribirse como miembros exclusivos del canal para charlas, conversaciones directas y otros tipos de beneficios que van a tener acá más adelante progresivamente, y con videoconferencias, conferencias, etcétera, que van a irse dando, que serán solamente exclusivamente para miembros, ¿no? Entonces, recuerden que esto también lo pueden hacer. Bueno, entonces vamos a profundizar más explícitamente en lo que es la filosofía sociopolítica, donde existe y es una rama muy importante de la filosofía, ¿no? A menudo se le llama simplemente filosofía política o filosofía social. De hecho, vean cómo la dividen, y es sociopolítica, realmente. Esto es una de las formas que se han ido haciendo. Yo lo explicaba alguna vez, que estos son términos distintos, ¿no? Y que eso se aplicó con lo de la revolución. Fíjense que el capitalismo, cuando mutó a neoliberalismo, eliminó aquello de revolución industrial. Y entonces empezaron a hablar de industrialización, para entonces estigmatizar todo lo que fuera referente a revolución. Pero es que las revoluciones son constantes. Las revoluciones son todos los cambios que van surgiendo con el tiempo y la sociedad va implementando. Entonces, nosotros vivimos en un mundo revolucionado. Así de sencillo. Por ejemplo, ahorita lo que había en estos días sobre la multipolaridad, en contra de la globalización, ¿ok? De hecho, yo lo dije en un programa, el primero que habló de la multipolaridad fue Simón Bolívar, casualmente, que él quería la Gran Colombia para contrarrestar el peso del gigante del norte, que él advirtió que iba a ser una desgracia para el continente, y miren lo que ha pasado, no se equivocó.
parece que hubiera sido un Nostradamus cualquiera. Pero eso era la filosofía. Simón Bolívar, además de todo, era filósofo, porque Simón Rodríguez lo enseñó dentro de la filosofía. Y eso es lo que yo trato de que la gente entienda, de que no es simplemente cuestionar, porque cuestionar sin un razonamiento pleno no funciona. Entonces, en esencia, la filosofía sociopolítica se dedica entonces a reflexionar sobre cómo se organizan las sociedades, analiza las relaciones entre los individuos y el colectivo y se cuestiona los fundamentos básicos de toda la convivencia humana. Por eso al socialismo se le llama social. Socialismo, sociedad. El ser humano es un animal social, por esencia. Y ahí es donde está el punto, que yo lo explicaba también, tanto el comunismo como el anarquismo, como el capitalismo, todos van en detrimento del socialismo. De eso lo vamos a hablar bien en el próximo programa. Les voy a explicar a lo que me refiero. Todos hablan mal del socialismo, todos. Los unos que se parecen a los otros que son simplemente que el socialismo es un periodo de transición, el otro que la sociedad no puede ir sobre el individuo o el individuo no puede ir sobre la sociedad, y así se va disolviendo, se va disgregando, se va separando, divide y vencerás el entorno de lo que hay. El idoneísmo abarca todo. Ese es el truco del idoneísmo, que se han dado ciertas, digamos que filosofías con esta intención, digámoslo así, como el idoneísmo, ¿okay? No es idoneoísmo, sino idoneísmo, pero tuvo sus fallas, por eso nunca se aplicó, o en su gran mayoría no se ha aplicado. De esto también voy a hablar sobre el idoneísmo, voy a hablar en un programa próximo, pero progresivamente, ¿ok? No puedo explicarles todo como por lo menos lo veo yo desde mi punto de vista filosófico, ¿ok? Entonces, ¿qué estudia realmente la filosofía sociopolítica? Esta disciplina se enfoca en preguntas fundamentales sobre la vida social en sociedad. Algunas de sus áreas de estudio incluyen el estado del gobierno, examina la naturaleza y la legitimidad de las estructuras de poder, por qué necesitamos gobierno, para qué sirve, qué forma de gobierno es la más justa, cómo implementarla, cómo se llega a ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene conceptos claves donde se analizan las ideas como la justicia, la libertad, el poder, el derecho, la ley, la igualdad, la sociedad en sí como tal. Se pregunta entonces qué significan estos conceptos y cómo deberían aplicarse en la práctica, ¿no? En la práctica. También se estudian las ideologías, ya que se investigan las bases teóricas de sistemas de pensamiento como el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el fascismo, etcétera. Todos estos ismos. ¿Ves? Entonces, la mayoría de las ideologías terminan en ismos, pero muchas de las filosofías también. Como les decía, las ideologías son consecuencia de las filosofías. ¿Ya? La relación entre lo que pasa es que las ideologías son respuestas incompletas, inconclusas. Y entonces se crea una ideología que termina siendo solamente sectorial, sectaria. Y esto es lo que hay que ir. El mismo Marx, cuando él escribió El Capital, él escribió El Capital 6 veces. Y a cada vez que lo escribió, que lo reeditó, le hizo cambios. ¿Por qué? Porque se iba dando cuenta, mira, me faltó esto, me faltó aquello, le fue anexando, le fue cambiando, aquí me equivoqué, lo corregí, para que ustedes vean cómo va. En cambio, Adam Smith hizo La riqueza de las naciones y ya. No hizo más correctivos, no, hasta donde yo tengo entendido, perdón. Hasta donde yo tengo, donde pega el micrófono. Hasta donde yo tengo entendido, Smith no hizo más correcciones.
Pero fíjense que Marx fue el que más se dedicó, por eso es que se habla mucho de Marx, además de que, bueno, leer El Capital de Marx es bastante complejo, no cualquiera lo hace. Y ahí es donde yo hice un programa, un escrito y un programa, en mi canal viejo está, que se llama Se leyeron el Capital como la Biblia, ¿ok? Donde se dice que lo que está en el Capital es indiscutible, pero discúlpenme, les estoy explicando que el mismo Marx lo discutió y lo corrigió 6 veces, porque se dio cuenta que habían fallas, ¿ves? Entonces, leerse el Capital como leerse una Biblia, que es un dogma, es absurdo. Y eso han hecho. Lo mismo han hecho los que se leyeron La riqueza de las naciones. Aquello de la mano invisible del mercado, cuando el mismo Adam Smith dijo que el libre mercado no existía porque siempre el pez grande se come el pequeño. Pero la gente se ciega. Y entonces ahí nacen las ideologías. ¿Ves? El que estudia filosofía ve esos detalles y dice, ajá, está bien, esto funciona, pero hasta aquí. De aquí en adelante hay que aplicar este otro. Y ahí es donde voy con el idoneísmo. Entonces, hay algunos filósofos que son influyentes en esto a lo largo de toda la historia. Muchos pensadores han contribuido a esta rama de la filosofía, como Platón, por ejemplo, Aristóteles, desde la antigua Grecia, fueron de los primeros que hablaron de todo esto, sobre la organización de la polis, ¿no? Que lo que eran en aquella época la ciudad de Estado. Más tarde figuras como Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Qué pasa? Cuando hablan de Platón, yo siempre me hago esta referencia porque Platón se basa sencillamente en lo que aprendió, como Bolívar, de Simón Rodríguez, lo que aprendió de Sócrates. Y realmente, dentro de los análisis que yo he hecho acá, de hecho, le preguntan a la inteligencia artificial y van a hablar de Platón, Aristóteles y todos estos que estudiaron el sistema de poder, el sistema político de sus estados, ¿no? Pero resulta que el primero fue Sócrates, en la República de Platón. Pero como se llama la República de Platón, la inteligencia artificial evade el nombre de Sócrates, lo elimina. Pero resulta que el que hizo eso fue Sócrates, y Sócrates le explicó a Platón, y después Platón lo plasmó en el compendio de libros, que son 5 libros, 7 libros. Y donde está lo de el mito de la caverna, por cierto, ¿no? Platón es el primero que analiza el Estado y dice todas las ramas del Estado, ¿no? Habla de la dictadura, de la democracia, de la anarquía, de la monarquía, de todo esto, y buscando el sistema más perfecto. Termina diciendo que es la dictadura. De ahí vienen las dictaduras del proletariado, las dictaduras del capital. Perdón. Y ahí es donde voy. El mismo Sócrates se equivocó, desde mi punto de vista, hasta cierto punto al menos, en ese concepto. ¿Ya? Porque siempre termina siendo en detrimento del otro. Y el idoneísmo trata de eliminar esto, buscándole una media para que todos tengan su nivel de ganancia y su nivel de pérdida que sea equitativo y por igual. No como estamos hoy en día, que siempre hay uno que pierde más que los demás. Ahí es donde está el punto. Entonces, Hobbes, Locke, Rousseau, que desarrollaron lo que llaman la teoría del contrato social para explicar el origen del Estado. Y eso en la época, digamos, media, ¿no? En la época moderna hay pensadores como Marx y John Stuart Mill que dejaron una huella profunda con sus ideas sobre la economía, la justicia social y la libertad. Tenemos a Adam Smith, que habla de la parte de la riqueza de las naciones. Estamos hablando de todas las contrapartes. Yo veo todas las partes porque si uno no ve todo el entorno, eso lo explicaba Paulo Freire en su parte, en su sistema educativo, que el maestro tenía que ver el entorno del alumno. Esa es la educación ideal. Igual pasa con la filosofía. Si no ve todo el entorno y con las ideologías, termina siendo sectario. Y siempre deja un hueco en el medio, por lo que nacen las refutaciones, ¿no? Yo te refuto por esto, por aquello y por lo otro. Y dentro de esas refutaciones no hay correctivo. ¿Ves? Entonces, de hecho, tanto el Capital de Marx, ¿ok?
cómo la riqueza de las naciones tienen sus contrapartes, sus contrapuestos del siglo XXI, capitalismo del siglo XXI y socialismo del siglo XXI. De esto vamos a hablar más adelante. Ya hice un par de programas de esto, exclusivos, pero ya no dentro de lo que es la rama filosófica como tal. Acá los vamos a explicar un poco más y vamos a ampliar el entendimiento sobre esto. Bueno, como estábamos hablando, en resumen, la filosofía sociopolítica no busca simplemente describir la realidad, sobre todo la política, como lo haría la ciencia política, ¿no? Sino que se enfoca en hacerse las preguntas sobre el deber ser, cómo deberían ser las cosas para que una sociedad sea verdaderamente justa, equilibrada y equitativa. Vean que le acabo de poner la otra palabra, equilibrada y equitativa, porque la equitatividad debe tener un cierto equilibrio. Pero entonces, vamos a hacer esto. Vamos a darles la entrada, vamos a irme directo a explicarles un poco sobre lo que les estaba hablando de la parte sociopolítica y de dónde nacen estas ideologías contrapuestas, ¿no? O estas teorías ideológicas contrapuestas. Como para dar una entrada, voy a entonces hacer un análisis sobre Hegel. Vamos a empezar desde el principio de lo que es la actualidad, que es el padre del capitalismo y el padre del comunismo. Vean que el mismo filósofo creó dos ideologías, de una u otra forma, ¿no? O por lo menos dio las preguntas para que las respuestas produjeran las ideologías. Que eso es lo que es realmente la filosofía. Crear las preguntas para originar las respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se da la respuesta dicen que ya no hay filosofía. No, sí, sigue habiendo, porque aunque tengas la respuesta siempre va a haber más preguntas. Ahí es donde está el problema. Entonces la gente deja de pensar en la filosofía porque ya tiene la ideología. Pero la ideología sin filosofía no sirve de nada. De allí que hayan muchos filósofos más actualizados que han creado otras formas de pensamiento. Yo veo incluso a Chávez como alguien que estudió mucho filosofía, por eso escuchaba mucho a Dussel, trató de hacer los cambios educativos en Venezuela y no pudo. Nosotros hablamos de eso sobre la destrucción de libros en Venezuela, ¿no? Algo muy similar a los nazis, a lo que hizo Pinochet en Chile y esto. Esto se hizo en Venezuela, no se crean que es muy lejos. Y los otros que lo habían hecho eran en la época medieval, la Inquisición. Y bueno, sin hablar de la quema de las bibliotecas, ¿no? Como la de Alejandría, cuando asesinaron a Hipatia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este análisis sobre Hegel, que es el padre del capitalismo y el comunismo, como les decía, y luego iremos a dos escritos, dos libros y tesis, de hecho, que son temas singular que nacen justamente de los anteriores, de Marx y Carl Schmitt, como les estaba diciendo, capitalismo y comunismo. Estos tres análisis los vamos a colocar, además, como video de inteligencia artificial, ya colocamos un par en nuestra parrilla, pero aquí vamos a tratar el tema de forma diferente, como les estaba explicando, porque puedo hablarlo, explicarlo, y no queda estricto en una frase escrita, porque las palabras son muy buenas, pero se las lleva el viento, como dicen, ¿no? Y cuando usted lo enmarca dentro de un escrito, tienden a ser también sectarias, porque entonces usted está leyendo una cuestión como socialismo, ajá, pero socialismo, ¿qué es? Es una ideología política, pero el ser humano es un animal social que vive en socialismo o socialmente. Entonces, todo es ambiguo y explicar es mucho más preciso, ¿no? Explicar cómo dentro de lo que es el marco. Por eso yo les digo, tienen el chat, si dentro de mis explicaciones les quedan dudas, pueden ir a hacer preguntas y yo las iré contestando poco a poco. Entonces, vamos a hablar del idealismo absoluto de Hegel, el capitalismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI. Vean, idealismo absoluto de Hegel, el capitalismo del siglo XXI
y el socialismo del siglo XXI. No vamos a hablar del capital de Marx, no vamos a hablar de la riqueza de las naciones de Adam Smith, ni nada de esto. Vamos a hablar de la época. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. La filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ese es el nombre completo, alemán, conocida como el idealismo absoluto, es uno de los sistemas de pensamiento más complejos e influyentes de la historia de la filosofía occidental. Su legado es tan amplio, que se convirtió en una base para ideologías que a primera vista parecen ser completamente opuestas o contrapuestas, pero que vienen naciendo de lo mismo y terminando en lo mismo. Como lo dije, los extremos se juntan y terminan siendo lo mismo, la dictadura de uno u otro, pero siguen siendo ambos dictaduras. Entonces, el núcleo de la filosofía hegeliana es la dialéctica como tal, un método de pensamiento y a la vez un proceso ontológico de la realidad. Para Hegel, la historia y la realidad no son una serie de eventos aislados, yo se los he dicho, la historia es esencial porque nos la escribieron, no es la real. Y entonces cuando tú tomas una historia que no es real, vas a tener respuestas irreales o respuestas contrarias incluso a lo que estás buscando. Entonces, la historia y la realidad no son una serie de eventos aislados, sino que son el desarrollo progresivo del espíritu absoluto, o la idea, al menos. La idea es que busca conocerse a sí mismo y alcanzar la libertad. Ese proceso se despliega a través de 3 etapas. Es como el método científico, ¿no? Que es la tesis, que es una idea o un estado inicial, la antítesis, que es la negación o la contradicción sobre esta idea, y la síntesis, que es un nuevo concepto que supera y conserva a la vez los elementos de la tesis y la antítesis. Ahí estoy con lo del idoneísmo. Justamente viene siendo o partiendo de esta misma idea filosófica de Hegel. Para que vean por dónde vengo, ¿no? Esta síntesis no es el final del camino, por supuesto, sino que se convierte en una nueva tesis, idoneísmo, y el ciclo continúa, impulsando el proceso de la historia hacia un estado de conciencia plena, idoneísmo. La famosa frase de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real, sugiere que la realidad es el despliegue lógico de la razón y que la historia avanza inevitablemente hacia un fin racional. ¿Ok? Ahora vamos a explicarles por qué bueno, les estoy explicando cómo él crea, cómo se crean estas ideologías y qué relación tienen entre el materialismo y las ideologías opuestas, ¿no? Hegel, como idealista, básicamente era idealista, creía que la historia era el desarrollo de la idea o el espíritu como tal. Sin embargo, su método dialéctico fue adoptado e invertido por sus seguidores, dando lugar a ideologías materialistas. Por ejemplo, el capitalismo y la dialéctica del mercado, que aunque Hegel no fue un ideólogo del capitalismo, su pensamiento fue adaptado para justificar ciertos aspectos de las sociedades burguesas, ¿no? La idea de la historia avanza a través de la contradicción puede interpretarse en el concepto de la economía capitalista, y la competencia entre las empresas son como unas tesis y antítesis que conducen a la innovación y al progreso económico, ¿no? Que vendría a ser una síntesis. En esta interpretación, el capitalismo es visto como el motor del progreso histórico y la mano invisible del mercado. Ahí nace Adam Smith. Donde el mercado puede
puede ser entendido como un tipo de astucia de la razón que a través de los intereses egoístas de los individuos beneficia a toda sociedad. Recuerden que yo les hablaba de que el ser humano como animal tiene el ego, ¿ok? Y el ego es uno de los grandes males del ser humano, que hay que entenderlo y conducirlo. Pero eso solo se conduce cuando niño. Después de adulto ya no hay manera. Entonces, la filosofía la dan en los sitios donde las dan. En nuestro continente latinoamericano no se da porque no les interesa la mentalidad crítica, sobre todo en la escuela básica, ¿okay? Como se hizo con el niño Simón, que Simón Rodríguez lo agarró y desde una sola vez le empezó a dar filosofía y tenía como 10 años en esa época. Eso es lo que dice la historia. Me refiero a la edad, no a lo que le enseñó. Lo que le enseñó está más que comprobado por la liberación de los 6, 7 países que liberó. Porque siempre se habla de 5, ¿no? Pero nadie cuenta Panamá, pero Panamá era parte de Colombia. Es uno más. Entonces, bueno. Entonces vamos también a la parte del comunismo y el materialismo histórico, en la otra cara de la moneda. La influencia de Hegel en el comunismo es mucho más directa a través de la obra de Karl Marx. Marx tomó la dialéctica hegeliana y la puso de cabeza, la volteó, la transformó totalmente y digamos que disolvió el idealismo y lo convirtió en materialismo dialéctico. De la idea a la materia, para ponerlo así, para Marx, la fuerza motriz de la historia o el espíritu, mejor dicho, la idea, ¿ok? No es el espíritu ni la idea, digo, sino la condición o las condiciones materiales las que crean la existencia del ser humano, es decir, la economía y las relaciones de producción, las contradicciones no se dan entre ideas, sino entre las clases sociales. ¿Y donde no hay clases sociales? Ahí es donde está el punto. Ahí Marx no conoció los pueblos abyayaláns, donde no hay clase social. Allí hay un líder, como toda sociedad tiene que tener un líder, pero luego de ese líder está el curandero, que es el médico, que es el segundo nivel de esa clase social, y de resto todos los demás son iguales. No hay ricos, no hay clase media, no hay clase media baja, no hay clase pobre, no, eso no existe en las tribus abyayala. Por eso se habla de socialismo originario. Y eso lo toma el idoneísmo como parte de inicio de todo el pensamiento que he estado creando. Lamentablemente me robaron el libro y bueno, estoy teniendo que rehacerlo todo, pero voy dejando acá grabados por si acaso cualquier cosa, todas estas presentaciones y si algo pasa o me pasa a mí, porque no sabemos qué pasa para mañana con uno, podrá alguien agarrar y organizarlo y hacer un nuevo trabajo. Le agradecería mucho eso, porque mi idea no es ganarme yo una plata, sino que esto quede para el bienestar social. Eso hacemos los filósofos. Por eso dicen que los filósofos somos pobres. Mentira, hay muchos filósofos que ganan bastante plata. Y se lo voy a demostrar cuando hable del capitalismo del siglo XXI y del socialismo del siglo XXI. Ambos hicieron bastante plata con las impresiones de sus libros. Byung-Chul Han, todos estos escritores hacen dinero con su y viven bastante bien. Claro, viven bien de pensar. Y los capitalistas lo ven así. El trabajo no produce dinero. Lo que produce dinero es la cabeza. Usar la cabeza. Usted puede ser muy bueno trabajando, pero si no sabe usar la cabeza para administrar el dinero o impulsar el negocio que usted o el trabajo que usted hace, no va a producir dinero. Y eso es muy cierto. Se ve en todos los casos, sin excepción. De hecho, generalmente usted ve que la mayoría de la gente adinerada no tiene educación. Tiene una educación básica, pero aprendieron mucho sobre economía, manejo del negocio. Los chinos son muy buenos en eso. Los educan una educación básica, pero usted no lo ve. Es muy raro cuando se ve un chino en una universidad aquí. En China estudian en la universidad porque es la parte tecnológica y todo esto.
Pero los de acá, que son comerciantes, el comerciante que hace mucho dinero, no estudia. Se van a China y allá aprenden a comerciar. Eso es. Y aquí cuando vienen para acá, se ponen con sus padres los enseñan a hacer negocio, a comerciar y todo esto. Así funciona. Y es todo lo que ya hablamos de la dialéctica material. ¿Ok? O del materialismo dialéctico. La fuente de producción. Pero la fuente de producción no hablan de la fuente de comercialización. Otro detalle. Entonces, de la idea de la materia, para Marx, la fuerza motriz de la historia no es el espíritu o la idea, sino las condiciones materiales de la existencia del ser humano, es decir, la economía y las relaciones de producción. Las contradicciones no se dan entre las ideas, sino entre las clases sociales. Las clases sociales nacen de las ideas, desde mi punto de vista. De hecho, la clase social es una idea. Sencillamente, usted tiene la idea de que usted es más alto porque tiene más bienes materiales. Eso es muy relativo. ¿Ok? Entonces, la dialéctica de la lucha de clases, según Marx, este vio en la historia una lucha dialéctica constante, ¿no? La burguesía, que viene a ser la tesis, y el proletariado, que es la antítesis. Ambos entran, por supuesto, en conflicto y este choque inevitablemente conduciría a una revolución, como le estaba diciendo, lo que es el anarquismo, la revolución, que resultaría en una sociedad sin clases. Esto vendría a ser la síntesis. Que vendría a ser, según Marx, el comunismo, poniendo fin a la prehistoria de la humanidad. En conclusión, con Hegel, este termina diciendo, o termina siendo, mejor dicho, el padre de la contradicción ideológica predominante en el mundo actual. Hoy en día hay algo muy interesante que es muy suspicazmente parecido al tema religioso entre los católicos, los judíos y los musulmanes. Y ya verán, o sea, hemos estado hablando de esta parte religiosa, pero la idea es que ustedes vayan viendo que dentro de lo que pasa en las ideologías pasa dentro de las religiones. Y ambas trabajan ¿para quién? Para el poder. Sencillamente. Entonces, la idea es llegar a una sociedad justa, equitativa. ¿Ves? Y para eso hay que eliminar muchas cosas. Siempre va a haber el que esté mejor y el que esté peor, pero no verlo como un enemigo, como una clase social, y el que está mejor no puede estar pisando al otro, y el que está abajo no tiene que estar tratando de tumbar al otro, porque también va en el mundo de las ideas. No hablo de idealismo, sino de ideas. Hay gente que sabe usar la cabeza para otras cosas, para crear, para hacer, y hay gente que no. Todos nacemos para algo, lo que hay que descubrir para qué. Hay gente que nace para hacer deporte, hay gente que nace para utilizar la cabeza para hacer, para inventar cosas, para hacer arte, para hacer pintura, escultura, etcétera, poesía. Otros que utilizan su fuerza corporal para X, Y o Z trabajos. Y así, cada quien nace para algo. Lo que pasa es que cada quien debe descubrir para qué nace. Y ahí es donde está el problema. La educación no te enseña a encontrarte. Te enseña a obedecer, te enseña a seguir las normas, los dogmas, las leyes, pero no te enseña a preguntarte a ti si tú estás feliz y conforme con lo que eres. No con lo que es la sociedad, no con lo que es el gobierno, que es lo que siempre hace la gente, acusar y atacar al otro, y no se ven dentro. ¿Ok? Hay una frase muy buena que dice que la gente es pobre no por cómo vive, sino por cómo piensa. ¿Ok? Es una frase indígena, por cierto. Originariamente indígena. Una de las tantas cosas que nos han robado. A la Yayala. Y a los africanos también. Que vienen siendo los hermanos de la Yayala. Porque ahora que van a ampliar el mapa, por cierto, ese tema, ese punto, van a ampliar el mapa de África, ustedes verán que América cabe completamente se empata completico con África.
y la parte de Estados Unidos, que es un piquito que sale así, entra y se empata con Europa. Ya lo van a ver cómo se organiza ese mapa si lo aplican, ¿no? Están tratando de no hacerlo, pero van a tener que hacerlo. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y así lo mismo pasará con la historia. Entonces, bueno, lo mismo pasa, como les decía, dentro de las religiones. El judaísmo creó el catolicismo de alguna u otra forma, con el Viejo Testamento. Se crea el Nuevo Testamento para crear el catolicismo. Y el catolicismo y el judaísmo terminan creando, 600 años después, a los musulmanes. Todos vienen de la misma raíz, pero entonces ustedes ven que los judíos van contra los musulmanes y los católicos, los cristianos, en su momento fueron contra los musulmanes, las cruzadas y todo esto, ¿no? En la época medieval. Simplemente que, bueno, ¿cómo se llama? Los católicos trascendieron eso, lo superaron, en cierta forma, porque hace poco vimos a George Bush hablar de que la guerra con Afganistán era una cruzada. Lo que estamos viendo en Gaza ahorita, de judíos contra Gaza, es supuestamente religiosa, y los gazatíes son musulmanes. Y todo esto es, vean quién lo está haciendo el Estado. ¿Quién controla el Estado? El poder. ¿Y quién controla el poder? La política y la economía. Entonces, todo se entrelaza, como se lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Saberlos separar, ver cómo funcionan, saber por separado, unirlos todos y ver qué es lo que está pasando. Y entonces tomar allí el camino correcto. Eso fue más o menos lo que he estado haciendo. Eso ha sido lo que he estado haciendo los últimos casi 15 años. No ha sido un trabajo fácil. Y de allí que tomé la decisión de tomar pensamientos incluso de pintores, escultores, escritores, políticos, muchos políticos, Luther King por decir algo, Gandhi, que era político, pero también habló de su parte de religión, era casi un líder religioso. Tomo filosofías como las de Buda, tomo el hinduismo, tomo las religiones, tomo todo, y todo lo enmarco dentro de lo que sería lo más idóneo posible para la sociedad. Y no hablo de la sociedad social, eh, sino la sociedad humana, ¿ok? Porque cada sociedad es distinta. Por eso dije sociedad social, valga la redundancia, ¿no? La sociedad como tal, como un todo, y lo social de acuerdo a cada región, cada país y cada idiosincrasia, sobre todo en las creencias religiosas, que son los más que más separan. Religiosas y políticas, ambas separan bastante. Ahí tenemos todavía los norteamericanos y los extremistas venezolanos hablando del comunismo y el no sé qué. Una tan de locos que son. Pero bueno, me perdonen la expresión. Y lo lamento por los que estén a favor de eso, pero nada que sea separatismo para mí, que sea segregacionista, que sea contrario contra el otro, me parece correcto. Hay cosas que no son aceptables, pero entenderse las razones de, ¿ok? Y entonces debe tratar uno de sumarse a esa gente. Pero se hace lo contrario, no se suman, sino que hay que pisotearlos, hay que destruirlos y hay que acabarlos. Tontería, eso nunca va a pasar. Entonces, de ahí mi analogía entre las ideologías y las religiones, que no es casual, su similitud, como les estoy diciendo, en todos los aspectos humanos, cuando vemos que ambos casos se utilizan en base a la necesidad de plenitud del ser humano y un ideal que suele ser solo promesa y utilización de los creyentes ideológicos o religiosos, ¿no? Ideológicos religiosos, les digo yo. Como por ejemplo el Edén, la sociedad perfecta que ofrece, por decirles algo, el comunismo, el hombre avanzado, el hombre superior, eso viene de Nietzsche, por cierto. El capitalismo ofrece esto del libre mercado, de la mano invisible y todo esto. Son utopías que también se ofrecen dentro de las religiones cuando se habla del cielo y la promesa del más allá y la eternidad o el castigo del infierno. Es lo mismo. Aquí se oye
que los capitalistas dicen mucho, van a ser como Cuba, van a ser comunistas, el socialismo ha matado a no sé cuántos millones. No, 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 la codicia es la que mata gente, no las ideologías, la codicia. Entonces, bueno, pero bueno, vamos a ver entonces a qué me estoy refiriendo. El legado de Hegel es una demostración de cómo un mismo marco filosófico puede ser utilizado para justificar visiones totalmente distintas del mundo, radicalmente distintas. Su dialéctica, concebida para explicar el progreso del espíritu humano, se convirtió en una herramienta fundamental para el materialismo histórico de Marx, en este caso, sentando las bases del comunismo. Al mismo tiempo, su enfoque era en la razón, el progreso y la superación de contradicciones fue el proceso que produjo, ¿no?, la interpretación por otros pensadores para legitimar la evolución de las sociedades capitalistas. Carl Smith, como les estoy diciendo. Por lo tanto, se puede decir que Hegel, sin ser ni capitalista ni comunista, ¿okay?, proporcionó el andamiaje filosófico para que ambas ideologías, como les dije, son consecuencias de la filosofía, se erigieran, ¿no? Demostrando entonces Hegel la versatilidad y la profundidad de su pensamiento y la influencia que creaba sobre la historia y las ideas. De ahí también el materialismo dialéctico, donde se ve el capitalismo, utiliza la dialéctica del mercado, el comunismo y el materialismo histórico, ambos naciendo del mismo vientre epistemológico, digámoslo así. Y digo epistemológico porque la episteme, del griego episteme, es un término filosófico muy utilizado, por cierto, muy importante en la filosofía, que significa el conocimiento, el saber o ciencia, ¿no? Sin embargo, su significado ha evolucionado y se utiliza en diferentes contextos, especialmente en la filosofía antigua y la filosofía contemporánea. La episteme, en la filosofía griega o clásica, utilizada mucho por Platón, se opone a una cuestión que llamaban doxa, que es la opinión o la creencia, ¿no? Mientras la filosofía va mucho más a la crítica y a dar respuestas. Las ciencias nacen de la filosofía. Entonces dicen que la filosofía es algo obsoleto porque las ciencias son más avanzadas, son más importantes, pero sin filosofía no hay ciencia. Porque primero tienes que hacer la pregunta para después responderla. Y eso lo ves en el mismo método científico. ¿Desde dónde arranca el método científico? Las preguntas filosóficas. Entonces la episteme es el conocimiento verdadero, justificado y cierto. Es el saber que se alcanza a través de la razón y la complementación de las ideas o formas, ¿no? Es inmutable, es universal, representando la esencia de la realidad. Siempre que se tenga los datos precisos, por cierto. ¿Ok? Porque si no, la episteme también puede ser manipulada. La doxa, por el contrario, es un conocimiento imperfecto y cambiante basado en la percepción de los sentidos, ¿no? Es el tipo de conocimiento que se obtiene de las apariencias y las creencias populares. Ahí es donde voy al cambio de la historia, ¿no? Para Platón, por ejemplo, el objetivo de la filosofía era ascender de la doxa a la episteme. Pasar de la creencia a la certeza, a la razón. ¿Ok? Entonces, la episteme, en la filosofía de Michel Foucault, por ejemplo, quien terminó reinterpretando o reinterpretado por Foucault en el siglo XX,
dándole un significado completamente diferente. Ahí es donde se cambia el sentido de lo que se llama episteme, ¿no? Para Foucault, una episteme no es simplemente un cuerpo de conocimiento, sino la estructura fundamental del pensamiento que determina lo que es posible saber y lo que es posible decir y lo que es posible pensar en una época histórica determinada. Claro, de acuerdo a la historia como les estoy explicando. Eso lo hace Foucault. Y si la historia es manipulada, es difícil que la episteme sea cierta, por más que se aproxime a la certeza. Al contrario, la episteme te daría los huecos que hay en la historia. Y justamente es lo que ha estado pasando con la historia africana y la historia abya-yala, que se ha ido, han surgido nuevos filósofos como Dussel de la teoría de la filosofía de la liberación, han salido nuevos sociólogos como Grossfogel, educadores o pedagogos como Freire, y todo esto se ha entramado y ha creado o ha descubierto la serie de huecos que hay en lo que es la historia, ¿no? Y ahí es donde vamos a la filosofía de la liberación, pero la filosofía de la liberación debe trascender a algo más avanzado. No hay nada que sea fijo, ¿ok? Nada, no existe. Uno dice que sí, pero no hay. Incluso la episteme, como ven, tiene su recoveco. Entonces, la filosofía, mira, lo único que yo he visto en la historia que ha sido constante, realmente de lo que yo he estudiado, que de verdad no tiene variables, ni tiene manipulaciones, ni nada de esto, ha sido el libro de la República de Platón. La metodología que está en ese libro todavía se utiliza hoy en día. La utilizó incluso Maquiavelo para escribir. La utilizó Napoleón Bonaparte, la utilizó Simón Bolívar. Por eso Bolívar se declara en algún momento dictador. Él se autodeclara dictador. Por eso Napoleón se autocorona. Eso va dentro de lo que está en lo que se explica filosóficamente dentro de la República de Platón. Y la República de Platón es un libro que no se le da a los niños, a los jóvenes, para que entiendan cómo funciona su entorno y tengan la verdadera mentalidad crítica, porque el poder no le conviene. Y el poder es político, económico, religioso, y eso está en un nivel superior que crea las leyes, que a su vez crean el sistema educativo, que a su vez da la educación y crean la historia, la cultura, etcétera, etcétera. Y así se mantiene el sistema de dominación. Entonces, jamás le van a dar a los niños filosofía en las escuelas, sobre todo acá. De hecho, en países como España se les daba filosofía y se les está dejando de dar, a propósito. Y ahí tienen esa cuerda de locos en Europa, que se van a la guerra, que van nuevamente para atrás, porque están viendo que dejaron de ser imperio y económicamente están llegando a ser están casi en el nivel del tercer mundo, económicamente. Ya hay una cantidad de países que los están igualando y los están superando, incluyendo Brasil, México. Entonces, para Foucault, este pensamiento es una especie de matriz o código subyacente que organiza el conocimiento y las prácticas discursivas de una cultura en un momento dado. ¿Ok? Foucault argumenta que la historia de la ciencia y el pensamiento no es un progreso lineal, como les estoy explicando. No es lineal, porque tú descubriste que esto es así, la historia te la cambiaron y ya no es por aquí, sino que es por allá. Sino una serie de rupturas o discontinuidades, ¿no? Cada época tiene su propia episteme y cuando esta cambia, cambia también todo el sistema de conocimiento, la misma episteme como tal. Un ejemplo de esto, según Foucault, es el cambio de la episteme del Renacimiento basada en la semejanza a la episteme de la época clásica basado en la representación y la clasificación.
Pero de estos puntos vamos a ir hablando para profundizarlo, para que ustedes vean cómo cambian las cosas. En estos dos libros, en estos dos textos que les he mencionado, El Capital del siglo XXI, que es de Thomas Piketty, y el Socialismo del siglo XXI, que es de ¿cómo se llama? De la broma, lapsus mente, yo soy muy malo con los nombres. El Socialismo del siglo XXI, que es de Dietrich, ¿ok? De Hans Dietrich, creo que se llama, si mal no recuerdo, soy muy malo con los nombres yo, no me los grabo tan fácilmente. Por más que trabajo con ellos por años, no me interesa el nombre, me interesa la idea. Y ese es el punto. Yo soy idóneo. La idoneidad no es esa que hay que escribir en el libro tal, la página tal, el párrafo tal, la palabra tal. Eso lo hacen los especialistas para que no todo el mundo haga lo que tiene que hacer o para que todos puedan investigar. Yo doy a la persona, el nombre de la persona, les estoy hablando de Piketty, les estoy hablando de Dietrich, ustedes búsquenlo y estudienlo, les voy a hacer yo el trabajo. ¿Por qué? Yo les doy mi idea, ustedes verán. Y eso es el punto. La idoneidad no es yo hacerles el trabajo, no es darles el pescado, es enseñarlos a pescar. Si no, no estaría haciendo nada aquí. ¿Ya? Sería simplemente un comentarista más, un opinador. Y eso no es mi idea. Mi idea es que ustedes se hagan el trabajo. Ahí les dejé una tarea anteriormente, que era averiguar unas cuestiones. ¿Cómo les explico? La filosofía es crear preguntas, ¿ya? Y una vez que usted consigue la respuesta, esa respuesta genera 10 preguntas más, o 100, o 1000. Y cada una de esas respuestas que cada una de esas preguntas genera 10, 20 o 100 o 1000 preguntas más. Eso es la filosofía. La constante búsqueda de la verdad. Y la verdad, como les dije una vez, tiene 4 vertientes. Mi verdad, su verdad, la verdad de lo que pasó y la verdad verdadera. ¿Ok? Y allí es donde se presenta el problema con la sociedad, que todos creen que su verdad es la verdad verdadera y resulta que no funciona así porque cada quien tiene su pensamiento distinto. Entonces debemos entender que no vamos a poder variar nada de lo que allí dice, ¿no? Entonces, como les dije, bueno, ahí les dejé unas tareas. Echen hacia atrás, vuelvan a ver el video. Es un poquito largo, pero está dentro de lo que yo había calculado, que era 1 hora. Vamos a dejarlo por acá para que no hacerlo tan largo. Hice el del otro día explicando, porque era la parte histórica y es difícil explicar la historia de una parte y la otra parte no, y así. La historia sobre la señora esta, María Corina Machado, porque estaba haciendo la analogía o la metáfora sobre la utilización de la religión dentro de la política y del poder. Y ella es un claro ejemplo de eso. Ella ha sido la mano de que me hace la cuna desde siempre, el titiritero que mueve los hilos de los demás. Ha estado desde el principio, desde 2001, digamos, en el ataque a la Venezuela. Fue la originadora de las sanciones hacia Venezuela con George Bush, las primeras sanciones a los F-16, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo he explicado bastante. Y utilizó la operación Gedeón, que sale casualmente, un intento de invasión a Venezuela, justamente después de ella firmar un acuerdo con el Likud de Israel. Gedeón es un nombre judío. Nada es casual. ¿Ok? Y aquí es donde se los voy demostrando. Entonces, dentro de lo que es la filosofía política, hay que entender las cosas por dónde van. Porque ahí salen las ideologías. Y estas ideologías muchas veces no son ideologías. Se camuflan de ideología. Lo de María Corina Machado no es una ideología. ¿Ok? Ella habla de liberalismo, pero entonces
Hoy es liberalismo, mañana es liberalismo social, no pega ni con cola. Después socialismo libertario, como Milei, y así. O sea, no tienen realmente ni siquiera una noción de lo que están haciendo porque lo que están es manipulando a la gente. Cuando no pueden por allí, entonces entran dentro de la parte religiosa. ¿Cuál era la idea del Gedeón? Sumarse a los evangélicos en Venezuela para que formaran parte de ese ejército que estaban buscando para derrocar al gobierno. Por eso venían de Occidente hacia Oriente. Más o menos la idea, y tenían otra entrada por el pleno centro, que era La Guaira. Todo eso estaba muy bien planificado, muy bien hecho, y lo hicieron desde Israel. No lo hizo María Corina. Ella es muy maquiavélica, pero no tiene la capacidad para hacer ese tipo de planes. Bueno, entonces vamos a estar hablando en el próximo programa, el número 35, donde estaremos empezando los análisis sobre el capital del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI, para que vayan entendiendo por dónde vienen las cosas, ¿no? Ya desde una visión más actual, y van a ver allí las fallas que siguen habiendo entre estos conceptos, porque todos dejan huecos. Marx dejó sus huecos. Es tanto así que Marx llegó a hablar mal de Simón Bolívar. ¿Por qué? Entonces, bueno, entonces vamos a estar hablando en el próximo programa, el número 35, y digo, el número 34. Y espero que la pasen bien. Recuerden su like, recuerden suscribirse, recuerden que pueden ser miembros del canal y que pueden incluso contribuir con nosotros de manera directa. ¿Ok? Bueno, estamos hablando entonces en el próximo programa. Hasta entonces.